ir diciendo que de verdad es algo que no he resuelto y que creo que está bien que no esté resuelto. Porque cada vez que uno participa, por lo menos desde mi experiencia, cuando uno va como a capacitaciones o a instancias, hoy pareciera que todo está resuelto, así como que te dicen, ya mira, este es el trabajo colaborativo, se hace así, 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 y chuta, lo resolvimos todo. Y si uno va a la realidad, de verdad, todavía estamos atrapados como en los 90, a veces, de hecho lo hablo hasta con los chiquillos, como que tenemos salidas que son súper, como de la escuela de los 90. Entonces, no sé si podré dar una gran metodología de trabajo, pero sí puedo hablar de que esta pregunta me la he hecho mucho y se la he hecho incluso a los chiquillos. Y lo primero que pensé al ser invitada al conversatorio es que se nos habla mucho del trabajo colaborativo, pero como que tenemos muy claro como el medio, pero no el fin, como que todo el rato es como tener claro el cómo hacer trabajo colaborativo, y te presentan mi metodología y te dicen por qué es bueno, pero ¿para qué? O incluso de verdad preguntarse si el trabajo colaborativo, como que pensar que en sí mismo es algo bueno o óptimo o enriquecedor, debilita la conversación, porque nos juntamos a hablar de esto y pareciera que todos estamos de acuerdo en que es súper genial, y quizás no tanto, o quizás hay que darle una vuelta. Entonces, y eso es algo que pasa mucho en las escuelas, como mucho, mucho cómo, y poco para qué. Entonces, nosotros, la experiencia que yo tuve el año pasado de trabajo colaborativo, lo primero que pensé o lo primero que imaginé cuando a mí también en la escuela me lo piden, pensé como en otra asignatura, ¿no? Que hay que trabajar y empiezan unas asociaciones medias raras, así como no, es que el lenguaje con historia y que este con otro, ¿por qué? No sé, como es algo como, incluso por la presión de tener que sacar algo en el momento, uno empieza como a hacer, no, este calza con este, aunque te lleves mal con el profe, o al revés, trabajaste con el que te llevaste bien, pero a mí el trabajo que yo hice el año pasado fue con las profesoras del PIE. Yo tengo la suerte que el liceo donde yo trabajo tiene un proyecto de integración súper fuerte, muy, muy fuerte, como que tiene mucho peso. Y a mí eso me impresionó, como que el cuerpo de las profes del PIE son profes súper empoderadas, que tienen como un cuento bien interesante. Y nosotros cuando nos reunimos, hicimos un trabajo entre las tres. Cuando nos tocó el tema de como estas clases online, empezamos a trabajar como con conceptos, así partíamos, como hicimos un trabajo colaborativo que puede sonar muy pequeñito, pero nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que los chiquillos no conocían la palabra paradigma. Y eso fue la meta del mes, ni siquiera de la clase. Dijimos ya, meta del mes, los chiquillos van a entender lo que es la palabra paradigma. Entonces, entre las tres, tuvimos que empezar a retroceder porque uno parte diciendo, ya, ¿qué le va a enseñar al chiquillo o a la chiquilla? Pero la pregunta primero es como, ¿qué sabes tú de ese concepto y cómo lo aplicas tú en tu vida? Entonces, nosotras, claro, ahí empiezan los problemas estructurales. Fue con tiempo extra, con tiempos que no están en nuestra jornada laboral, eh, consiguiendo material por otras partes. Entonces empezamos como a educarnos primero entre nosotras, como con respecto a la palabra paradigma, qué significaba, cómo lo estábamos uniendo con el acontecer nacional, porque también pensar en un trabajo colaborativo sin pensar en el territorio donde se está haciendo, por lo menos a nosotras no nos hizo sentido. Entonces estábamos el año pasado en un contexto de estallido social, de un posible plebiscito, entonces empezar a vincular esa palabra en nuestro caso con todo el territorio que compone al estudiante y el lugar donde vive y el país donde vive, fue súper interesante. Entonces con la chiquilla hicimos el trabajo, bueno, al final se transformó en la palabra de cada mes, pues. Después explicamos la palabra hegemonía, palabras que en la universidad uno piensa que se las enseñaron, no sé, en octavo parece, pero chiquillos de cuarto medio no saben lo que es hegemonía o no saben lo que es paradigma, y a veces uno como profe tampoco dimensiona la magnitud de la palabra. Entonces nuestro trabajo colaborativo empezó así, pues como con tareas chiquititas, pero empezamos entre las tres a armar clases en conjunto, nosotras a reunirnos como para educarnos en torno a las palabras, y empezamos es raro, pero empezamos como en las mismas clases a armar un proyecto con los chiquillos. Y al final cada uno empezó como a integrar la palabra. Y ahí empezamos a escuchar canciones, a ver películas, y después la palabra ya nos acompañó todo el año. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo pienso en trabajo colaborativo, lo pienso primero como, de verdad, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Y de ahí ya vendrá la metodología, pero a veces partimos como al revés, pensamos el tiro en la metodología, el aprendizaje basado en proyectos, o incluso pensaba hasta las nuevas tecnologías, ¿no? Es que ocupemos esta aplicación que te tira la palabra no sé qué, ya, pero ¿para qué? ¿Para qué lo vas a ocupar? ¿Y por qué quieres colaborar? Como que primero, oye, si estoy excedida en el tiempo, me dicen al tiro. Yo te Eh, avisaré, no te preocupes. ya.
Por ejemplo, ahora también con el tema de las clases online, hay como un desfile de aplicaciones, un desfile de esto, ya, pero ¿por qué? Y la segunda idea, no, tercera y última que quería cerrar, que creo que es importante para el trabajo colaborativo, es pensar como, yo pensaba en las clases, porque tengo muchos amigos que trabajan en la U, como que en la U tú haces la clase y eres el experto en tu cátedra. Entonces, es tu piso, el profe tiene ahí el piso, en la expertise, pero a nosotros en los colegios siento que se nos ha quitado mucho piso intelectual, como que el profe pareciera que no fuera tan experto en su área, entonces tiene que estar haciendo muchas tallas, sí, la aplicación, mucho maquillaje, pero nuestra fortaleza es nuestro trabajo intelectual también, y desde ahí colaborar, como preguntarse como profe en qué soy experto, o en qué quiero saber harto, porque si no lo soy, filo, puedo aprender, y desde ahí como pensar mi área con cuál va a congeniar en este periodo de la vida, porque quizá hoy día quiero trabajar con el área matemática y mañana con artes, pero de repente en los colegios se dan dinámicas en donde se cruza el afecto un poquito, en donde hacía un trabajo colaborativo, pero es como saqué adelante a este curso en particular y a este curso le fue súper bien, pero ya bien, le va a ir bien al curso, pero primero como tú como profesional de cierta área, ¿cuál va a ser tu aporte y cuál va a ser como la vuelta, insisto, no digo intelectual desde desde un pedestal en absoluto, le digo al contrario, como desde el piso que como gremio se nos ha quitado harto. Y creo que instalar la pregunta como una discusión intelectual o incluso como ir a la raíz de la palabra, más allá de sacar así como una caja como del gato cósmico, así como con una caja gigante de pura, así como a ver cuál es el truco del día, como no hagamos eso, como nos podemos hacer buenas preguntas, podemos partir con preguntas incluso más chiquititas pero más profundas, como más ir para la raíz que tanto avanzar, porque hay como que siempre ir para adelante, yo creo que hay más que ir como para adentro. Así que esas son como las ideas que tengo a grandes rasgos con respecto al trabajo colaborativo. Espero abrir acá la discusión y bueno, ir aportando con lo que vaya saliendo. Gracias, Cecilia. Gracias. Pueden dejar las preguntas en el chat del Zoom y también de Facebook Live para Cecilia y para Trinidad y para Alejandra, y luego de que ellas presenten podemos recuperar esas preguntas y hacérselas a ellas mismas. Alejandra, ¿tu palabra la tienes? Sí, bueno, primero muchas gracias, agradecer a Cristian por la invitación, a ARPA, también aquí a las compañeras con las que estoy compartiendo este conversatorio y a tantas personas que veo acá conocidas que veo que este es un espacio para poder compartir experiencias. Y cuando Cristian me hizo esta pregunta del trabajo colaborativo y pensé en la investigación que hago, me costó un poco encontrar ese tema, porque en sí no es el tema que investigo, y eso es interesante y me hace harto sentido con lo que dice Cecilia. Si bien, y de hecho veo aquí que está Graciela Beas, que tal vez muchos conocen, con Graciela trabajamos en temas de habilidades siglo XXI y formación de profesores, pero no es nuestro como núcleo, sino que más bien nuestro núcleo es la formación de profesores, cómo formar profesores. Cuando fui a la investigación de mi línea principal, que es el desarrollo del lenguaje académico, cómo eso impacta en los aprendizajes, empecé a mirar o a remirar la intervención que nosotros hicimos. Y entonces quería mostrarles un ejemplo, porque también creo que dialoga con lo que dice Cecilia, que veo que la colaboración es más bien un medio que un fin, y también me pregunto por qué el siglo XXI, parece que la colaboración siempre ha estado, igual que la comunicación, igual que las otras habilidades, lo que me hace pensar quiénes la están llamando del siglo XXI si siempre han estado ahí, como que eso lo dejo ahí como para que lo pensemos y lo podamos discutir. Entonces, pensé un poco y tal vez ahí en la deformación me fui al tiro a la escritura y pensé, no sé por qué en escritura, y pensé cómo mirando la investigación que he hecho hay escritura y colaboración. Y lo primero bueno, sin duda quería compartir con ustedes que lo que les voy a mostrar de esta reflexión que hice es prepandemia, o sea, sin duda el momento en que estamos tensiona y nos pone preguntas mucho más profundas de qué significa hoy día aprender y qué aprender. Yo creo que estamos como en un momento de crisis y que también coincido con Cecilia que la palabra avanzar o como el futuro
es distinto, yo coincido con ella que es más bien hacia la raíz, hacia la profundidad. Pero quería sí, y esto sobre todo para el grupo de ARPA Escritura, que este es un resultado que me llamó mucho la atención de un reporte que hacen anualmente en Inglaterra, y ven en el fondo las prácticas que realizan los estudiantes, y creo que esto es una súper buena noticia que nos habla también de cómo están usando de manera distinta el tiempo, y los niños lo que más reportaron es que tenían más tiempo en sus manos y que podían escribir. Y eso lo encontré súper potente, como que nos habla también qué pasaba antes de la pandemia, que estamos como en una máquina y que no tenemos tiempo, por ejemplo, para escribir y disfrutar escribiendo. Y eso quería como compartirlo porque creo que puede ayudar también en la segunda parte. Ahora, yendo al tema del colaborar y el escribir, yo miré la intervención que nosotros hicimos. Nosotros hicimos una intervención con niños de cuarto básico, donde nuestro foco principal era que ellos aprendieran a escribir explicaciones científicas, ¿ya? Y ahí nosotros creamos una trayectoria que parte de la interacción, es decir, desde la oralidad, interactuar con los niños para que puedan visitar sus modelos iniciales, puedan interactuar para crear modelos, de ahí avanzar a leer textos científicos, y acá es un cambio, porque muchas veces en ciencia partimos leyendo los textos y todos los niños que de verdad no tienen las habilidades de lectura quedan fuera de la comprensión de esas ideas centrales. Entonces nosotros partimos de el diálogo, la interacción, el hacer ciencia para avanzar a la consolidación de esos conceptos a través de la lectura y terminar escribiendo. Y cuando miré esa secuencia, claro, me di cuenta que al inicio nosotros, en el pretest, digámoslo así, o en la escritura inicial, nosotros les preguntamos a los niños, explica científicamente cómo se mueve el antebrazo hacia el brazo. Y aquí tenemos un ejemplo de un niño que se mueve hacia atrás, como muy, muy concreto, ¿verdad? Un lenguaje muy breve, contextualizado. Y aquí les quería mostrar porque nosotros después les propusimos a los niños, después de una serie de actividades, que ellos, para poder desarrollar su razonamiento causal, que sabemos que es complejo, hicieran concretamente un modelo. Y ese modelo está hecho de material concreto, cartones, una cinta, una bisagra, y entonces ellos tenían que explorar ahí en grupo, y ahí también hay una discusión teórica, qué es colaboración, qué es cooperación. Algunos dicen que la cooperación es en el fondo cuando establecemos una tarea juntos sin darnos roles, y la colaboración en cambio cuando tenemos roles establecidos en tiempo establecido. Nosotros acá fue, digámoslo así en esos términos, cooperación, donde ellos tenían que construir este modelo, explorar cómo funcionaba, porque la primera parte ellos entendían cuáles eran todos los componentes que había, pero aquí tenían que avanzar a cómo funcionaban esos componentes para poder entender el mecanismo que permite el movimiento del brazo, que es algo muy, muy pequeño, pero en términos del razonamiento disciplinar era potente. Después ellos los llevábamos a reflexionar sobre los distintos modelos que habían construido. Y, por ejemplo, acá, esto es un ejercicio muy sencillo. Se fijan como el modelo A, el B, el C, cuál representa ahora los dos movimientos. Y entonces acá también yo me di cuenta que era bien importante la escritura porque ellos hicieron algo concreto, que todos los que trabajan en ciencia sabemos que el hacer ciencia es sumamente atractivo para los estudiantes, pero después es súper importante también el momento en el cual nosotros formalizamos, reflexionamos, concluimos, y ahí la escritura es bien importante. Y entonces acá les preguntamos, ¿por qué elegiste ese modelo? Y entonces acá un estudiante nos dice, porque cuando tú lo doblas, el músculo de arriba se achica y el músculo de abajo se estira, o sea, entiende que están participando dos músculos. Por lo tanto, ese hacer con el otro compañero, compañera, el probar los distintos modelos, y ahí fue súper importante el trabajo de los profesores, de no ir diciendo como cuál es la respuesta correcta, sino dejarlos explorar y probar, y después formalizar, permitió junto a otras actividades que cuando llegan al momento final, cuando les preguntamos nuevamente, logran escribir una explicación más elaborada, no solo desde el punto de vista de la extensión, como ven ahí, sino que también del razonamiento. Dice, el antebrazo se mueve hacia el brazo debido a que el músculo 1 se contrae y el músculo 2 se relaja. Basado en el video del ala de pollo, vimos que tenían los mismos componentes que el brazo humano, tendón, músculo, hueso y ligamento. Al trabajar juntos se mueve el antebrazo hacia el brazo. Se fijan, aquí ya también vemos como un precursor de una evidencia, porque se refiere a un video que ve y no exactamente al modelo, pero entiende que su explicación tiene que tener una evidencia. Entonces, claro, yo quería mostrarles aquí como la importancia de ese momento en que colaboran, pero colaboran específicamente en la construcción del modelo para tratar de entender cuál es el mecanismo que causa el efecto. No sé, Cristian, si ahí estoy con el tiempo, porque si no tengo otra experiencia. No, dale, tienes tiempo todavía. Ah, ya.
Ya la Parece que segunda, te quedaste pegada en la diapo. ya, no sé qué le pasa a mi computador, todo el día ha estado así. ¿No ven nada? Estamos viendo la imagen de los dos niñitos con las caras tapadas. Ya no vieron al final. Bueno, no importa, si no se los cuento. ¿Ahí? ¿Ven algo? ¿No? No Ya, todavía. bueno, ya no importa, se los cuento. No sé, hoy día mi computador ha estado con vida propia. No, lo segundo era solo pensando también ya en el momento en el que estamos y tal vez muchos de los que están acá conocen ese documento que hicimos, Didácticas para la Proximidad, que es también un ejemplo de cooperación, es decir, académicos, profesores se pusieron juntos para tratar de pensar cómo es una didáctica en este tiempo de crisis, que no solo es remota, y entonces empezamos a compartir una serie de ideas y propuestas. Dentro de ella, una bien potente es el tema de la ruta de aprendizaje. ¿Cómo podemos establecer una ruta de aprendizaje donde nos planteamos una idea fuerza, algo que queremos que los estudiantes logren en un tiempo acotado? Y ahí también agradecer a Graciela, que fue parte fundamental de la creación muy didáctica de ese concepto. Y después, ¿qué actividades podemos realizar para alcanzar esa meta de aprendizaje pensando en las distintas condiciones en las que están los estudiantes, que son ustedes que están ahí, como decía Cecilia, en esa ciberescuela y saben toda la variedad de lo que sucede, niños que se pueden conectar, niños que no, las condiciones en las casas, hay mucha diversidad. Por lo tanto, lo que les quería plantear era más bien como en términos más ideales, pero es cómo lograr, tal vez en ese propósito, tal vez, y esto es una reflexión muy personal, de menos es más. Yo creo que la pandemia nos ha llevado a eso, es decir, qué es lo que realmente, como a destilar, cribar y qué, con qué me quiero quedar, tal vez a encontrar como unas líneas fuerza entre las distintas disciplinas y lograr ponerlas en común para construir sentido. Y entonces ahí lo que les quería proponer era, por ejemplo, qué pasaría si juntáramos, y eso es más bien una propuesta, no es algo que hemos probado, pero ¿qué pasaría si juntáramos un tema como el de la explicación de los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas con un OA que es el OA de la lectura, ¿verdad? Lectura independiente de textos no literarios, con el de la escritura, ¿verdad? Escribir, revisar y editar, y con el de la oralidad. Y si lo ponemos en una ruta de aprendizaje, ¿qué pasa si partiéramos leyendo en voz alta un libro sobre volcanes? Y ahí les quería mostrar un libro muy bonito, que es un libro pop-up hermoso, que habla sobre la erupción de los volcanes, es muy atractivo, y lo mezcláramos, por ejemplo, con una cápsula o con una lectura en voz alta, bajando un texto de la biblioteca digital escolar, como el de los volcanes de Curiosidad del Mundo y la Naturaleza, y después lo mezcláramos con la lectura de otros textos como Terremotos y Volcanes, y invitáramos entonces a los estudiantes a crear, yendo desde la lectura en voz alta a la construcción de un modelo sobre la erupción, a la escritura de una explicación y finalmente a la elaboración de un pequeño video cambiando la audiencia y pensando cómo compartir esas ideas con otras personas. Entonces ese era como un ejemplo a partir de lo que hemos venido haciendo en explicaciones científicas, mirando cómo se podrían establecer puentes con, sobre todo, el lenguaje, que es lo que venimos haciendo en nuestro grupo Factoría de hace ya bastante tiempo, para poder dar algunas respuestas y orientaciones en esta idea que hoy día por lo menos a mí me urge mucho, en esta crisis social y sanitaria, que es menos es más. Gracias, Alejandra. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat. Dejamos a Trinidad con la palabra. Muchas gracias. Ahí, ¿me escucho bien? ¿Sí? Sí. Bueno, Voy a primero pedir que al todo, resto que apague sus micrófonos, por favor. agradecer también la invitación, agradecer también los comentarios y exposiciones de mis compañeras que también van a conversar sobre este tema, y la idea es poder dialogar en torno un poco a lo que es el trabajo colaborativo. Al igual que Cecilia, me sentí también muy identificada con su comentario. No es un tema que en ningún caso yo tenga resuelto. Mi propuesta en este caso es mostrar una experiencia de trabajo colaborativo en el aula con estudiantes de quinto año básico en un contexto de pandemia, ya en un contexto de un espacio ya virtual. Entonces, frente a eso, yo quería presentar un poquito parte de una actividad que se planteó con los aciertos y dificultades que eso conllevó.
para que después podamos comentar también esas mismas experiencias. Bueno, como les decía anteriormente, el colegio y la realidad que a mí me tocó enfrentar fue en pandemia, en un colegio bastante numeroso, con 40 estudiantes en sala, por lo menos, y que estábamos recién también en este proceso de adaptarnos a esta nueva modalidad, de empezar a vernos por las cámaras, de empezar a interactuar o generar algo de diálogo a partir de estas mismas dificultades. La propuesta de mi área, que era de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, tenía que ver un poco con el tema de la colonia. El tema de la colonia y poder informar un poco o poder generar una actividad donde los estudiantes pudieran trabajar en la construcción colectiva de una carta al rey de España. Frente a esa, igual también tiene mucho que ver con el tema de la escritura que también nos mencionaba Alejandra recién, y bueno, Cecilia también en términos del lenguaje, ¿no es cierto? Esta construcción de esta carta colectiva, por supuesto que tenía una serie de dificultades, porque implicaba también un trabajo en grupo, un trabajo grupal que no podíamos plantear necesariamente, o como lo hacíamos anteriormente, en la sala de clase. Frente a eso, entonces, tuvimos que buscar una estrategia para que pudieran interactuar los mismos estudiantes en esta nueva modalidad. Algo que también quería comentar, que cambia la forma de relacionarnos bastante en esta nueva modalidad, y por tanto también el ambiente que teníamos anteriormente en la clase, también tuvimos que modificarlo y adaptarlo a esta nueva realidad, para que así los mismos estudiantes pudieran fomentar la interacción, que ellos fueran parte, que fueran los protagonistas finalmente de la clase y del espacio del aula. De esa forma desarrollar el respeto, la confianza, la motivación para que ellos pudieran ser quienes articularan finalmente estas mismas actividades. En esta carta, obviamente que hubo una primera dificultad que tenía que ver con poder agrupar a los estudiantes, poder generar este espacio donde ellos pudieran colaborar en estricto rigor. Se buscó de esa forma tratar de generar un espacio más de diálogo, un espacio más de preguntas problematizadoras, para que ellos pudieran sentirse validados y expresar también sus propias opiniones y sus propias experiencias. Obviamente ahí también nos pudimos dar cuenta que la experiencia del trabajo colaborativo no era necesaria ni únicamente el trabajo en grupo, sino que en muchos casos estos mismos estudiantes que sí se lograron agrupar en esta modalidad un poco extraña de poder generar como mini grupos al interior de las clases online, muchos de ellos decidieron trabajar también solos. Hay un tema ahí con la cultura escolar de que el espacio de colaboración no es tan sencillo, no es tan fácil. Entonces ahí el desafío fue también tratar de democratizar un poco más este espacio, de hacer partícipe a todos los estudiantes y plantear en el fondo habilidades, estrategias, preguntas que pudieran involucrarlos a todos, y que de esa forma no pasara esto que pasa mucho, al menos en las culturas escolares donde a mí me ha tocado trabajar, que prefieren muchas veces los estudiantes trabajar solos porque no quieren relacionarse también con otros compañeros, porque sienten que es un peso de más también esto de hacer un trabajo de forma más colaborativa, o simplemente se dividen también los trabajos. Bueno, eso exigió también que repensara un poco esta misma actividad, que exigiera también un monitoreo constante de mi rol como docente para poder generar preguntas, generar propuestas para los mismos, para las y los estudiantes, y que de esa forma cada uno de ellos pudiera tener también un rol mucho más activo y mucho más participativo. En síntesis, yo creo que el tema de el trabajo colaborativo, como también mencionaba Cecilia, en ningún caso está resuelto, al menos por mi parte. Las propuestas, creo que cada uno tiene que empezar un poco como a ir jugando, a ir, y sobre todo en este tiempo de pandemia, ir flexibilizando también con las mismas estrategias que se han utilizado anteriormente y plantear nuevas, ¿por qué no? En ese sentido, para mí, esta experiencia de trabajo colaborativo en este contexto significó también librarme de ciertos prejuicios que uno tiene a veces con los estudiantes más pequeños, por ejemplo, de quinto básico, que había tenido poca experiencia también con ellos,
que muchas veces ellos están también mucho más dispuestos a poder generar ciertos vínculos, ciertos diálogos con otros compañeros. Y desde ahí creo que, bueno, la propuesta quizás, o la idea que hay que seguir desarrollando, al menos por mi parte, es seguir planteando como actividades un poco más problematizadoras, que sean desafiantes para ellos y en las que cada uno pueda aportar, en función también de construir aulas mucho más dialogantes, mucho más democráticas en el fondo, donde cada uno de ellos pueda sentirse también protagonista de este espacio y pueda también plantear ciertas ideas, ciertas opiniones, ciertos sentimientos. Frente a eso también pude evidenciar que exige también esta misma estrategia de trabajo el desarrollo de habilidades que implican un trabajo de proceso. Entonces, en ese sentido, creo que la frustración es algo con lo que se tiene que trabajar constantemente, porque a veces no van a salir las actividades, a veces funcionan derechamente, completamente de forma distinta como uno la había planeado, y eso también termina siendo un proceso de aprendizaje tanto para los estudiantes como para una como docente. Así que en ese sentido yo creo que la propuesta tiene que ser pensada de una forma más de proceso. Eso de momento. Muchas gracias, Trinidad. Bien, la segunda pregunta que les voy a proponer a nuestras invitadas para seguir conversando es: ¿cuáles son los desafíos para el año 2021 respecto a la experiencia virtual en relación al trabajo colaborativo? Te doy la palabra, Alejandra. Gracias, Cristian. Bueno, una difícil pregunta, porque yo creo que el grado de incertidumbre en el que estamos es tan grande que como poder anticipar si vamos a poder hacer un trabajo colaborativo, es difícil poder contestar cómo podría ser ese trabajo. Yo creo que ahí nuestras compañeras también del panel saben que es todo tan incierto como vamos a la situación híbrida o vamos todo a ser remoto, que yo creo que ya solo como el poder asegurar el que nos vamos a encontrar con las niñas, niños y adolescentes ya es un gran desafío. De lo que yo he podido observar, y ahí como que lo hablo más bien en esos términos de observación, creo que el hecho de poder encontrarse ya, aunque sea con distancia, en estas primeras semanas de marzo ha sido bien potente para los niños, más bien en términos de su bienestar socioemocional, el poder volver a encontrarse después de un año, porque también cuesta decir que esto es como, ya tienes después de un año, no parece algo como que es transitorio, ya vamos harto tiempo en esta situación. Entonces creo que sí fue importante volver a encontrarse, pero lo que sí y creo, y ahí hablo ya como desde una visión más política, creo que sí falta un diseño más político de esta vuelta a clase sin recargar tanto a los profesores, porque también esta pregunta va como cómo se hace un trabajo colaborativo, y siento que todo el sistema como que colapsa al profesor pidiéndole muchas demandas de todo orden. Nosotros hace unas pocas semanas pudimos ver en las redes sociales como muchos comentarios a raíz de la filtración de una profesora, ¿verdad?, de un colegio, que si nosotros escuchamos atentamente lo que decía, era la descripción de la realidad que se vive hoy día en el poder llevar adelante oportunidades de aprendizaje para todas y todos. Y sin embargo hubo como mucho escándalo a partir de la manera en que esta persona se estaba expresando en un habla más bien cotidiana, informal, de intimidad, y sin embargo no se quiere, creo yo, escuchar que de verdad necesitamos como sociedad mucha más valoración del trabajo de los profesores, con una política robusta que permita haber anticipado no solo el volver a clases, que ya vemos que tampoco era tan permanente, sí, sino que también ver cuáles son las condiciones para poder decantar este menos es más, no solo viendo cuáles eran los objetivos. Yo creo que ya hay un paso como país, el decir estos son los objetivos priorizados, pero creo que es insuficiente. Creo que necesitamos pensar también en esta lógica de cuáles son esas condiciones para seguir adelante un año como el que se viene, en el que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar el año siguiente, y a veces creo que
estamos en un momento en el cual queremos pensar que hay una pseudo normalidad y seguir adelante, y por otro lado vemos que estamos en un momento de crisis muy profunda. Entonces diría que la colaboración sobre todo debería ser primero con los profesores, o sea, toda la sociedad y también, ¿verdad?, el nivel más político con los profesores y con los establecimientos para pensar soluciones creativas, porque este es un problema que todo el mundo está teniendo, o sea, no es un problema solo local, sino que cómo se sigue adelante, cuáles son los pros y contras de cada una de las soluciones, cómo se toman decisiones rápidas para no colapsar ni a los profesores, ni a las familias, ni a los niños. Yo creo que nuestra colaboración primero va ahí y después va la colaboración con los niños, y que esa colaboración principalmente va a ser cómo ellos colaboran con aquellos que están en su entorno más inmediato para poder seguir adelante con un mínimo de condiciones de bienestar y aprendiendo a partir de lo que los rodea para desarrollar otras habilidades que tal vez no habíamos anticipado antes de la pandemia. Ok, gracias Alejandra. Trinidad. Bueno, también es una pregunta que yo creo que abre más preguntas que las que resuelve. También desde mi propia experiencia, nosotros como colegio empezamos a trabajar con la modalidad híbrida, lo que significaba, como también lo mencionaba Alejandra, que hay una demanda importante del profesor, que tenemos que estar, y pude tener una experiencia al menos en torno a esta modalidad híbrida, donde tuvimos que trabajar de forma simultánea con los estudiantes que estaban en la sala de clase y los estudiantes que estaban de forma online, y que en algún momento parecía que fueran dos clases completamente distintas. Entonces, ¿cómo potenciar ahí un desarrollo, o un trabajo más colaborativo cuando uno siente que habían dos realidades completamente distintas que estaban funcionando en un mismo espacio? Entonces, creo que ahí el desafío, al menos desde mi propuesta didáctica, fue a partir del diálogo, de que comenzaran a escucharse quienes estaban en una modalidad online, quienes estaban en una modalidad presencial, para que pudieran finalmente empezar a dialogar entre ellos. La propuesta aquí la propuesta de un trabajo colaborativo se vuelve también mucho más compleja. Si ya veíamos que de forma presencial no lo teníamos resuelto, quizás de forma online intentamos hacer algunos esfuerzos y ahora se nos mezclaron ambas modalidades. Entonces, frente a eso, yo creo que, como también lo mencionaba Alejandra, el trabajo colaborativo entre docentes y para los docentes creo que es fundamental en ese sentido. Creo que también el trabajo colaborativo entre docentes podría potenciar un trabajo interdisciplinario, de esa forma alivianar un poco la carga para los estudiantes principalmente, que ellos también han tenido que experimentar esta carga que implica el no tener muchas veces horario, el estar constantemente conectado, el no tener una rutina. Entonces creo que en ese sentido el trabajo interdisciplinario que sea mucho más focalizado en ciertas habilidades podría entonces mejorar o potenciar quizá a largo plazo el trabajo colaborativo, y también un trabajo interdisciplinario en que los mismos profesores quizás nos pongamos de acuerdo en las habilidades que tienen que ser fundamentales, porque al menos en mi experiencia me di cuenta que para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los estudiantes, la habilidad de la comunicación entre ellos tenía que ser el centro, que ellos pudieran comunicar sus propias experiencias, quizás sus propios pensamientos, su propio aprendizaje, para poder empezar a dialogar entre ellos, era lo central. Y muchas veces no es una habilidad que está presente en todas las asignaturas. Y quizás si empezáramos a ponernos un poco de acuerdo también, yo sé que es trabajo, lo digo yo como docente también, desde la motivación también, pero entiendo también el desgaste que hay detrás. Así que en ese sentido yo creo que lo fundamental creo que va un poco por ahí, porque podemos hablar quizás de nuevas estrategias tecnológicas, pero si no está resuelto el sentido quizás, o como decía anteriormente Cecilia, el objetivo que queremos lograr con esto, probablemente todas estas herramientas nos queden un poco cojas.
eso podría comentar de momento. Gracias, Trinidad. Cecilia, te doy la palabra. Ya, mira, yo tengo dos ideas que estuve pensando en este rato. Me parece súper interesante pensar el tema del trabajo colaborativo, ya sea entre docentes y entre estudiantes. Como que me parece muy interesante que la discusión oscile como en esos dos lugares, como cómo trabajamos entre profes, pero también cómo trabajamos como para que los estudiantes y las estudiantes entre ellos generen instancias colaborativas. Pero más interesante me parece aún pensar que si uno lo piensa y se detiene, es como si estuviéramos colonizadas como por los mismos conceptos que al final es la competencia. Como es súper difícil instalar una lógica de cooperación, ya sea entre los profes y las profes y los estudiantes, cuando la competencia está en todo. Entonces también se empieza a crear como una incongruencia de discursos, porque instalamos un discurso, pensándolo en la sala ya, súper de colaboración, pero sacamos al chiquillo o a la chiquilla a un mundo laboral o fuera o estudiantil, universitario, lo que sea, sumamente competitivo. Entonces ahí también, ¿hasta qué punto podemos crear un discurso que tampoco sea tan burbuja? Porque es como si vamos a hacer una actividad súper colaborativa, pero después vas a seguir en un sistema que es sumamente competitivo. Entonces, chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos un discurso que sea honesto, que trascienda y que no quede solo en una actividad que va a ser muy interesante, pero chuta, el chiquillo o la chiquilla y nosotros mismos vemos la competencia, pero de verdad en todo? ¿Por qué lo pensé? Lo pensé porque hace poco, hace 2 semanas, hice un trabajo, yo estoy solo con sistema online, yo no alcancé, nosotros en abril entrábamos como a este sistema de hacer clases en la tarde para grupos presenciales y en la mañana seguíamos online y se iban a dividir los grupos. No íbamos a tener este sistema como de hacer la clase presencial y estar transmitiendo, sino grupos diferenciados. Entonces, por ahora, como solo estoy con el sistema online, hicimos un trabajo de escritura. Yo les pedí escribir algo muy pequeño y lo hicimos en Classroom. Nosotros ocupamos la plataforma Classroom, lo dejamos como tarea. Entonces yo dije, ya chiquillos, ahora vamos a hacer revisión grupal. Chuta, y me quedo la embarrada en la sala online. Como profesora, ya, yo dimensioné que era muy violento si yo llegaba y agarraba un trabajo y lo publicaba. Ya, lo dimensioné. Pero tuve que empezar como a convencer, como, pucha, ¿quién de acá, por favor, me puede como autorizar para que veamos su trabajo? Y mis cursos también son numerosos, 43. Nadie, así, y no solo nadie, sino la defensiva. Como, primero, profesora, eso no se puede hacer porque nos va a exponer, ya. Tuve que así como, primero la charla de yo no soy tu enemiga. Después que pasó eso, es que profesor, de ahí viene como entre la agresividad como de defenderse y después vino la baja autoestima. Es que yo hice todo mal, es que los 43 según ella habían hecho todo mal. Es que profesora, es que esto me van a molestar, es que al final se me fue toda la clase preguntándoles como qué pasaba con esa inseguridad, esa ansiedad, ya al final se empezaron a motivar. ¿Qué fue lo interesante? Que los chiquillos empezaron a revisar los trabajos de los compañeros y había una severidad impresionante, pero impresionante, como entre ellos, de verdad, una revisión súper castigadora. Esto es tercero medio, pude tener una conversación como al tiro, dije, chiquillos, no, así no le podéis revisar a tu compañero, vamos a ver qué pasó. Y al final todos fueron bajando la ansiedad y ya, y revisamos un conjunto, y al final la cosa, ocupamos 3 clases para revisar los trabajos. Y al final ya se animó uno y se animó el otro, y revisamos gran parte de los trabajos. Y pensé, pucha, para mí eso fue súper enriquecedor porque me di cuenta que tengo que seguir trabajándolo. Pero también pensé en instancias en donde a mí me pasa eso, y recordé en un consejo, no me acuerdo en qué colegio, ni siquiera sé si fue a donde estoy ahora, que lleva poco tiempo, o el anterior, en donde nos pidieron a los profes llevar planificaciones impresas. Y yo al tiro, así como, no, como... Y me vi los chiquillos, como, igual, qué vergonzoso plantearlo así, pero es que yo ahí pienso, chuta, la competencia, porque en donde tengo que exponer un trabajo, o veo al otro como enemigo, que así como, ¿qué me va a aportar este? O al revés, uno se empieza a auto boicotear, no, que mi trabajo está mal, pucha, es que lo... Y además el trabajo docente está lleno de tanta carga administrativa sin sentido, que probablemente esa planificación que te pidieron llevar impresa, la hiciste rápido, pusiste cualquier cosa, porque pareciera que uno cumple primero con el plazo y después agarra el material como a ver lo que hiciste realmente, así como ya, ahora voy a ver lo que hice realmente y ahora, entonces al final así doble pega, como primero para cumplir y después porque uno planifica. Yo de verdad dudo que algún profesor no planifique, pero los tiempos del trabajo
como de sala son tan lejanos a la vorágine como administrativa, que te piden algo, entonces al final siempre estamos haciendo como mucha pega. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es interesante empezar a escarbar en cuáles son como estas, ¿cómo se puede decir? Como barreras, que por lo menos lo que yo identifiqué en mí tiene que ver mucho con la competencia. También preguntarme como, ¿cuándo yo he sido competitiva? ¿Por qué me insegurizo frente a mi otro colega? ¿Por qué creo que mi trabajo es malo o es bueno? Porque de verdad sería genial un día, de verdad, planifiquemos algo en conjunto, pero no está en la instancia, porque ¿cómo yo voy a transmitir algo que yo no he aprendido? Entonces yo no sé hasta qué punto, como adulta, sé trabajar colaborativamente. Lo estoy intentando aprender. Y me di cuenta al revisar en conjunto que yo también tengo una pega bien, porque quizás yo también he sido severa con mis colegas cuando he visto cosas. Lo mismo que hacen los chiquillos, así como lo que hizo el colega. O al revés, como pensar que, oye, no, como el autoboicot. Y la otra pregunta, bueno, con respecto a la pregunta del desafío de esta modalidad, yo creo que lo principal es mantener o crear, más que mantener, crear el vínculo. ¿Cómo yo creo un vínculo con alguien que está al otro lado de la pantalla y de repente, no sé si a los demás profes les pasará, pero a mí me pesa, y eso que yo tengo todo un discurso, que hay que cambiar las cosas, qué sé yo, igual me cae, estoy pensando, pucha, quizás esto no hay que decirlo. Estoy en la clase y digo, chuta, quizás me están mirando a la clase, desde un apoderado que me está mirando la clase, o se mete alguien del equipo de gestión, y chuta, yo dije justo esto. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque he empezado a crear vínculos a través de preguntas súper cotidianas. A nosotros nos toca la clase desde las 13 horas, que acá en Chile, por lo menos para almorzar, es muy temprano. Entonces nos está pasando que gran parte de los chiquillos no están almorzando. Entonces, y que quizás yo creo que hasta los que tienen clase a un horario más tarde, dudo de verdad que alguien, ya sea profe o estudiantes, tengan resguardados sus horarios de colación y almuerzo, porque esto de la clase online es un caos. Entonces, diariamente empezaba a crear vínculos como, ya chiquillos, ¿cuánto almorzaron? ¿Quién almorzó? Y de repente nos empezó a pasar que algunos decían, sin activar la cámara, los chicos no activan mucho la cámara, pero decían, profe, como que puedo comer frente al computador, y yo ahí como, chuta, pensaba, esto quizás no debería permitirlo, no sé por qué, como por esa lógica absurda que no sé de dónde vendrá, como el policía interno que uno tiene, y empecé a decir, ya sabéis qué, come frente al computador, y cuéntanos qué estén comiendo, y no sé, como empezar a crear vínculos así, y de verdad se han dado dinámicas súper ricas, como sí, profe, que de verdad me pongo ansioso, y empezar a preguntarse cuál es el objetivo de tu clase. En el mío es que participen. Y si vas a participar comiendo fideos con vienesa, da lo mismo, aunque alguien nos haya instalado esta idea de que comer en clase, no sé si se acuerdan, comer en clase es falta de respeto, yo no sé quién lo inventó. De verdad, yo lo encuentro absurdo. Pero algo de eso me quedó, porque cuando yo dije, cómete el arroz con vienesa, dije, como que no hay que comer en clase. Y yo dije, oye, qué absurdo es lo que está pasando. Entonces, el desafío, por lo menos para mí este año, de verdad es crear vínculos y confiemos. De repente, de verdad no confiamos y sabemos que preguntarle a un chiquillo si almorzó es importante. Preguntarle a un chiquillo si fue al baño, no sé, o si quiere salir un rato. A mí me pasó que el otro día un estudiante, y con esto cierro, estaba en el mall participando en la clase. Y uno al tiro, que era retar. Y después dije, oye, no, el chiquillo, yo no sé por qué estará en el mall, quizás ni siquiera tiene las condiciones para estar en la casa, necesitaba salir, qué sé yo, pero participó toda la clase. Se fue a un rincón como del mall y empezó como a dar opiniones, y dije, chuta, como que nos falta mucho todavía porque estamos muy pegados en la forma y nos olvidamos del fondo. Y el fondo es que el cabro y la cabra participe, que se conecte a tu clase, como que nos demos cuenta cuando no están, porque en este sistema online podéis no estar y pareciera que nadie se da cuenta. Entonces hacerle ver al que está al otro lado de la pantalla como, oye, yo sí me di cuenta, o por último voy a intentar, creo que por ahí va la cosa, como crear vínculos. Ahora, cada cual como confiemos y lancémonos, como si quieren preguntar si comieron o no, o incluso yo mostraba hasta los perros en la cámara. En un momento también dije, como chuta, me van a echar porque mostré al perro. Y les juro que fue la actividad que causó más furor, mostrar al perro. Y todos se conectan porque, la profe mostró al perro. Entonces, hay un trasfondo detrás de eso, como que hay un paradigma detrás de eso. Y hay que defenderlo, porque eso son decisiones, aunque muchos no lo crean así, igual son decisiones profesionales, porque tú sabes que así creáis vínculo y el cabro se conecta y ve en ti
una figura de confianza, no de que se va a conectar a alguien que te va a retar o te va a aburrir. Así que, y bueno, y como dice Polonia por el chat, sí, podría haber sido desde que le cortaron el internet, o que incluso pensaba, quizás tuvo este chiquillo que fue al mall una pelea en la casa y ya salió, pero se fue a conectar. Entonces, como que no caigamos, no permitamos que nos lleven a ese lugar de andar como quedándonos en la forma, peleemos el fondo y defendamos ese fondo. Así que creo que esas son mis reflexiones. Gracias. Gracias, Cecilia. Quisiera invitar a alguna de las panelistas si quiere dar alguna opinión final o pasamos directamente a las preguntas. Bien. Hay una pregunta que hicieron vía Facebook Live, la hizo Teresa Sánchez y se la hace a Trinidad. ¿Cómo ves más efectivo que los estudiantes desarrollen la habilidad de comunicar? Bueno, yo creo que no tengo respuesta concreta para eso. Sí vi una necesidad en que los estudiantes pudieran quizás aprender a comunicar, de que se le diera ese espacio de confianza también para que ellos pudieran expresar ciertas ideas, ciertos pensamientos. Entonces, desde ahí yo creo que solo surgió la necesidad y quizás una posibilidad para que pudieran desarrollar un poquito más esa habilidad también tiene que ver un poco, siento yo, con lo que decía Cecilia, de dar esa confianza, de generar en el aula un ambiente de respeto también, para que de a poco ellos mismos vayan expresando. Nadie nace sabiendo comunicar, pero sí tiene que tener ese espacio para poder ir haciéndolo poco a poco. Entonces yo creo que en ese sentido, primero tiene que haber como un ambiente de respeto, de confianza dentro del aula, ya sea virtual o presencial. Y también creo que es algo que se tiene que conversar y que debe ser compartido también con otros docentes, para que vean no solo en una clase en particular, sino que en el espacio quizás de la escuela, un lugar donde ellos puedan de a poco ir expresando. Eso. Ok, gracias. Otra pregunta que hace Teresa Sánchez es para Cecilia y dice, ¿pero entonces la educación escolar y superior no tendrá ninguna incidencia en los cambios de la sociedad? ¿Solo es una burbuja? Qué buena pregunta. O sea, yo creo que sí, que tienen total impacto. Lo creo firmemente. Ahora, las burbujas se rompen. Como que aunque tú crees una burbuja, y si hay otra burbuja, quizá hay que tensionarlo a tal punto que choquen y se revienten. Creo que por ahí va. Ahora, sí creo que. Yo creo que quizás la burbuja, entre comillas, se rompe en la medida en que uno sea honesta en el discurso y hacer ver que esa metodología maravillosa está inserta en cierto contexto y en cierta sociedad. Por lo menos es lo que yo pienso, como mira, te presento esto, vamos a trabajar de esta forma, pero siempre contextualizándolo. Pero también, mira, bueno, en mi caso yo trabajo con enseñanza media. También soy muy defensora de que es muy distinto, he hecho clases básicas y todo, pero y por lo menos digo esto, como por lo menos en media a mí me toca acercarme más a discursos que ya, porque van a salir pronto del liceo. De hecho, en mi caso en particular estoy con tercero medio, pero yo soy una hiperdefensora de que sí, que estos trabajos pequeños, que no son tan pequeños, sí van a cambiar. De hecho, yo creo que ya no están cambiando. Como yo de verdad creo que los chiquillos de ahora y las chiquillas son distintos, tienen otras reflexiones, tienen la cabeza mucho más amplia que nosotros. Yo tengo 32 años y ya me siento muy distinta a los chiquillos de ahora. Y de verdad me siento una anciana y eso es muy bueno, porque digo, chuta, los cambios que han ocurrido en la sociedad, todos esos profesores que han hecho cambios maravillosos se ven en estos chiquillos, porque, porque cuestionan la autoridad. Bueno, el mismo estallido social lo levantaron estudiantes. Entonces, con esto quiero decir que sí, yo creo que todos estos cambios que se están haciendo en la escuela ya están teniendo efectos, pero si se llega a dar como una lógica de media de burbuja, aún así da lo mismo, las burbujas se rompen y chao, como que hay que seguir haciendo los cambios. Gracias, Cecilia. Yo no sé si la gente que está ahora en Zoom quisiera hacer una pregunta al micrófono abierto.
Yo podría hacer, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Hola a todas, lo siento por no prender la cámara, pero está como tapada. Quería preguntarles, bueno, muchas gracias de antemano por compartir sus experiencias como profesoras, porque yo estaba viendo este tema como a partir de la sociología, entonces tengo como una perspectiva un poco distinta, como más macro de este tema. Y quería preguntarles como específicamente las dinámicas que se dan entre los estudiantes a la hora de colaborar, si ustedes sienten que la colaboración permite como un aprendizaje más equitativo entre los estudiantes, o si aún ven que las interacciones que se dan entre los estudiantes todavía están como sesgadas por aspectos como, por ejemplo, género o etnia, no sé. Por ejemplo, que una niña tienda a colaborar menos que un niño, por ejemplo, trabajando en algo de matemática, no sé, algo así. Eso quería preguntarle. ¿Quién quiere tomar la pregunta? Yo. A mí me ha pasado que yo trabajé harto cuando estábamos presencial la escritura. Y me pasaba que por lo menos en trabajo de escritura eran las chicas las que se les daba más. Ellas cuando hacíamos trabajos de escribir carta o ensayo, lo que sea, generalmente eran las chicas quienes la llevaban y lo alcanzamos a conversar también, y pasaba que los chicos incluso ridiculizaban un poco los procesos de escritura. Y eso es súper triste, pues, es fome y todo, pero no porque queramos deconstruir el género vamos a invisibilizar como lo tenemos instalado quienes queremos deconstruirlo. Entonces, eso con respecto a metodologías que tenían que ver con escribir. Y con respecto a la competencia, la he visto también un poco más en los chicos. Me acuerdo que si bien escribían menos, cuando había que salir adelante, como a hablar de la escritura, eran los chicos, pero era desde la competencia y harta bromita pesada, como que se daban, o sea, en estos trabajos colaborativos sí creo que se evidencian los sesgos. Y uno tiene que ponerse súper observadora, y sesgos de todo tipo, de clase, de etnia, de todo. Porque, mira, de hecho tiene que ver un poco con lo que puso Rodrigo en el chat, que puso como que era bueno preguntarse dónde están las instancias de diálogo igualitario. No están, pues, no están entre los chiquillos, no están entre nosotros, no están tampoco como mezclados, como distintos estamentos que conversen entre ellos. Por ejemplo, no sé, instancias donde estén los profes, los asistentes de la educación, inclusive ni siquiera sean tantas instancias para que estén entre distintos niveles. Entonces, la escuela también crea una lógica muy extraña en donde como que estás en primero medio y eres de un nivel, pero pasaste segundo y es ¿y cuánto habrán de diferencia 12 meses? Entonces, se crean como identidades o como que se fomentan vicios de identidad, ya sea incluso colectiva, eso de las identidades que sean entre los cursos. Entonces, sí, respondiendo un poco a tu pregunta desde la sociología, sería muy interesante revisar el tema de la identidad docente y de la identidad como dentro de los cursos, porque los chiquillos al abrir el diálogo, primero performean como el tema de sus personajes. Entonces hay que trabajar harto rato para que empiecen a salir diálogos más honestos. A mí también me gustaría ahí aportar con algo. Hay un estudio reciente de Lorena Ortega del CIAE que es bien interesante. Ella hizo todo un estudio de el tipo como de network, mirando como las dinámicas en salas de clases de matemáticas. Y claro, y ella encontraba ahí que había ciertos sesgos, es decir, ciertos grupos que participaban más que otros. Tal vez eso te puede interesar también como metodología. Encuentro que es un trabajo muy innovador también de la manera en que se estudia esa interacción de la sala de clase. Claro, sabemos que en las interacciones de sala de clase uno de los grandes desafíos, tal vez más grande que el que los estudiantes participen, es que el profesor suelte el control del discurso. Ese es como un gran paso que nos falta. Yo creo que tal vez esta situación de la pandemia y esto que estamos todos en unos cuadritos también nos pone como en una igualdad de situaciones que no está mal. Entonces, yo, por ejemplo, también
escuchando a Cecilia. Creo que también ahí la tecnología puede apoyarnos. Nosotros en la universidad, haciendo clases a los futuros profesores, usamos, por ejemplo, una aplicación que se llama Nearpod, y es bien potente porque te permite también fomentar la participación de todas y todos, que no sea solo verbal, oral, es decir, tomar la palabra, porque también eso como te implica como posicionarte de una manera y hay algunos que tal vez son más tímidos. Entonces, de verdad, tú lanzas una pregunta y todas tienen que pensar y tienen un tiempo para pensar y tienen que escribir su respuesta, y después tú eliges, tú como profesor puedes elegir una de las respuestas y la proyectas. Y con lo que decía Cecilia, la proyectas anónimo, entonces te evitas también, se sienten todos como en un espacio seguro, porque saben que se va a proyectar una respuesta para poder discutirla, pero no se le va a saber el nombre. Y cuando ya logras como unas condiciones de confianza, incluso si alguna vez se va el nombre, todos dicen, no, no te preocupes, no hay problema que se vea mi nombre, pero porque ya generaste esa cultura de la participación y el de estar reflexionando sobre lo que pienso, sobre lo que digo, pero esa manera de participar yo creo que también hay que resignificarla, que no solo oral, que no solo oral, que también puede ser escrita, que puede ser a través de una imagen, como que puede tener distintos modos semióticos de esa participación. Creo que eso también le haría bien a esa construcción de conocimiento. Gracias, Alejandra. ¿Podría agregar algo? Muchas gracias por sus respuestas, y sí, estaba al tanto del estudio de la profesora Lorena, pero quería agregar como una pregunta de como ¿a qué obstáculos se enfrentan ustedes como profesoras a la hora de implementar nuevas formas de aprendizaje o nuevas metodologías de aprendizaje? Como por ejemplo ahora el trabajo colaborativo. Como qué tan viable es hacerlo como una metodología de aprendizaje más generalizada en el sistema de educación chileno. Eso. ¿Alguna quiere tomar la pregunta? Yo quiero tomarlo, yo no soy profesora y después lo dejo, pero es que claro, ahí viene como un tema de diseño, por lo menos a mí, diseño e investigación, como que, claro, tú quieres probar tal vez como cuán, entre comillas, efectiva es la metodología de colaboración para algo, y ahí como que retomo lo que decía Cecilia al inicio, y ese algo, que es tu territorio, va a variar mucho, de repente cuando se quieren probar ciertos como diseño o metodología innovadora, se desprenden un poco de las disciplinas, y en el fondo muchos de los que estamos acá amamos nuestra disciplina, ¿me entiendes? Entonces estamos aprendiendo matemáticas, estamos aprendiendo el lenguaje, y entonces esa metodología también se va a ir adaptando a ese razonamiento disciplinar. Muchas veces pasa que desde la psicología o de la sociología como que se desnaturalizan, se descontextualizan el probar una metodología, pero todas esas metodologías para los que estamos en el campo de la sala de clase y la enseñanza son dependientes o se actualizan en esas disciplinas. Entonces creo que ahí es importante este diálogo multidisciplinario de no probar metodologías disociándolas de los aprendizajes de las disciplinas o entre disciplinas, como decía también Trinidad. Sí, sí, igual estoy completamente de acuerdo. Bueno, y por eso también me metí a esta charla como para no quedarme como solo desde la perspectiva sociológica y comprender desde otras disciplinas. Gracias, Isabel. Alejandra, tengo una pregunta de Facebook. ¿Crees relevante promover el trabajo colaborativo en la formación inicial? ¿Por qué? Yo creo que sí, totalmente, porque también, bueno, Cecilia lo decía, son como distintos niveles de colaboración. O sea, si no colaboramos, aprendemos a colaborar entre profesores, difícilmente vamos a poder colaborar entre estudiantes, ¿te fijas? Como, yo creo que ahí eso se va aprendiendo como modelamiento. Y si no colaboramos entre académicos, que eso es algo aún más difícil, difícilmente se va a colaborar entre estudiantes. Yo creo que hacia allá va también la reflexión que hacía Cecilia, o sea, hasta dónde va a llegar el neoliberalismo y nuestra competitividad, y por qué también hay tanto interés en estas habilidades del siglo XXI por la colaboración. Yo soy convencida que sí, que tenemos que enseñar y aprender a colaborar en la formación inicial
docente y entre los profesores que están formándose y los profesores que están en ejercicio. Yo creo que esa es una sinergia potentísima. Yo creo que en la Facultad de Educación no lo hemos visto, todo el potencial que tiene eso. Muchas veces solo tenemos sistemas de práctica donde los estudiantes tienen un profesor, ¿verdad?, colaborador, pero no hay un trabajo ahí colaborativo entre ese profesor que está con el estudiante, el profesor supervisor, el didacta. Yo creo que ahí hay una sinergia que podría ser muy enriquecedora para todos y todas. Nosotros con Graciela Beas, que está acá, y estamos en un proyecto Fondesit, uno de los ejes es decir, cómo desarrollar habilidades de pensamiento crítico y colaboración en una práctica temprana en profesores de educación básica. Y entonces, claro, ahí hay todo un circuito, pero siempre ahí en la colaboración y el pensamiento crítico es ¿para qué? Para aprender a las habilidades, o lo que nosotros llamamos en nuestro modelo de formación docente, las prácticas generativas clave. Entonces siempre es para algo más. Y ahí era clave lo que decía también Cecilia. Para nosotros lo central es cómo formamos un profesor que tiene una experticia adaptativa, que es sensible a los contextos, que tiene una flexibilidad cognitiva, que es capaz de tomar decisiones basado en la evidencia y la investigación, pero también en la evidencia que él levanta de su propia sala de clase. Gracias, Alejandra. Bueno, ya son las 7:10 de la tarde. Ha pasado un poquito más de una hora en esta muy buena conversación que hemos tenido con Alejandra, Trinidad y Cecilia. Muchísimas gracias a todos los que participaron con sus preguntas y comentarios en Zoom y también en Facebook Live. Y los quiero dejar invitados para el jueves, tengo que revisar aquí, 29 de abril, para el segundo conversatorio respecto de estos temas que nos están interesando y esperamos que a ustedes también les interese. Así que les dejo la invitación y espero que estén atentos a la próxima convocatoria. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Trinidad, muchas gracias, Alejandra, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.